Buenas tardes, jóvenes. Las otras 11. Vamos a proceder a la clase de semiología obstétrica. Evidentemente, como comprenderán, la semiología tiene que ver con la historia clínica, parte. Y en el caso de la obstetricia, se ha desarrollado una historia clínica que se denomina historia clínica perinatal simplificada. Esta historia clínica perinatal simplificada tiene por objeto determinar, definir el riesgo que pueda tener una paciente durante su embarazo. Por lo tanto, al término de la realidad histórica, vamos a poder definir qué cosa es un riesgo, qué riesgo tiene una paciente determinada. ¿Por qué es importante en obstetricia el riesgo? Es importante porque todavía nosotros somos un país poco desarrollado, en donde las cifras de mortalidad materna son muy elevadas. Son muy elevadas. Y ese hecho es un índice de desarrollo. Mientras más pasen jóvenes, mientras más alta es la mortalidad materna, menos índice de desarrollo tenemos. Es un factor de carácter económico, ¿no? Entonces, a través de muchos años, en muchos gobiernos se han ideado muchas políticas para tratar de disminuir la mortalidad materna. La mortalidad materna tiene una connotación muy importante en la estructura familiar, ¿no? Cuando una madre muere, deja la célula familiar, se ve alterada, ¿no? El esposo probablemente se case con otra persona y los hijos probablemente sean abandonados. A diferencia de la muerte del padre, cuando el padre muere no pasa nada, en el sentido de que la célula familiar no se desarma, porque la madre continúa con los hijos, ¿no? Se volverá a casar, no sé, pero continúa, digamos, la unidad familiar. Entonces es importante mantener, digamos, la célula familiar, la unidad familiar, y entonces es muy importante definir, mantener o disminuir las cifras de mortalidad materna. Decía que nosotros, nuestro país todavía tiene cifras altas, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, Europa tienen una mortalidad materna del 5%, ¿no? O sea, de cada 5 personas, 5 por 100.000 nacidos vivos. Cada 100.000 nacidos vivos en Estados Unidos, Europa, mueren alrededor de 5 a 8 pacientes. En Chile, por ejemplo, la mortalidad materna es de 18 por 100.000 nacidos vivos. En Brasil es un poco menos, pero nosotros todavía mantenemos una cifra por encima de 60 por 100.000 nacidos vivos, y eso es todavía muy alto, muy alto. Las condiciones, por supuesto, ya las conocen ustedes, condiciones de carácter político, en fin, estructura política que no permite el avance en la ciencia de la salud, ¿no? Entonces, como he mencionado, la historia clínica tiene mucho que ver en la semiología obstétrica, ¿no? Y el primer paso para el diagnóstico es evidentemente desarrollar una historia clínica clara y precisa, ¿no? Es importante que nosotros, cuando estamos frente a una paciente,
tenemos que mostrar pues, tranquilidad, empatía, sobre todo empatía, para que podamos, obtener datos de la paciente que son importantes para el desarrollo del diagnóstico, seguramente. Tenemos que mostrar, observar, ser muy observadores en el hábito de cómo ingresa, cómo se desenvuelve, cómo habla, qué habla, en fin. Todo tenemos que estar observando cuando entrevistamos a una paciente. Siempre hay que preguntar, una de las primeras preguntas que tenemos que hacer es ¿en qué la puedo servir? O cuál es el motivo de la consulta. Tenemos que determinar con precisión por qué viene la paciente a esa hora, a ese día, por qué razón, ¿no? Eso es importante. En algunas especialidades a veces es complicado porque las pacientes hablan y dicen que les duele el tobillo, la mano, el pelo, todo, y no hablan realmente de lo que es importante. En obstetricia es mucho menos, pero pasa, ¿no? Tenemos que mirar directamente a la paciente ahora con el desarrollo de las historias virtuales. Entonces, ¿miramos a la laptop o no miramos a la paciente? Tenemos que mirar a la paciente, ¿no? Observar, mirar, ¿no? Y en parte de la historia clínica sí es importante la fórmula obstétrica. Tenemos que determinar el número de gestaciones, incluso la gestación actual, el número de partos, que de acuerdo a estos cuadrados, el primero corresponde a los partos de término, o sea, entre las 37 y las 42 semanas, luego los partos pretérmino que ha tenido la paciente entre las 22 y 37 semanas, si ha tenido alguna mola, un embarazo ectópico, un aborto, y el número de hijos vivos. Esto es muy importante cuando se presenta una historia clínica. Le van a decir siempre, ¿y cuál es su fórmula obstétrica? Ustedes tienen que saber manejar esta fórmula. Y bueno, en el examen clínico, que también es parte de la historia, evidentemente es importante el aspecto general de la paciente. Muchas pacientes se benefician con el embarazo, sobre todo las mujeres jóvenes. Se benefician con el embarazo, aumentan su belleza, pero hay algunas que el embarazo, la verdad, no les viene bien, bajan de peso, en fin, llevan el embarazo como una carga, ¿no? Pero bueno, eso es afortunadamente en un número menor, ¿no? La piel se vuelve más tersa, ¿no? Van a aparecer algunas pigmentaciones en la mejilla en el segundo mes. Aparecen pigmentaciones en la frente, en la mejilla, en la nariz, en el abdomen, en los pezones, en fin. Y va a exagerar, algunas pacientes van a exagerar su seborrea, otras no. Van a aparecer en algunas pacientes varices finas superficiales. Y desde el quinto mes en el abdomen van a aparecer estrías, no solo en el abdomen, sino también en las nalgas, en los muslos. En varias zonas van a aparecer estrías que cuando aparecen por primera vez van a ser unas estrías de color rojo vinoso y cuando se cicatrizan aparecen como unas estrías blancas nacaradas, ¿no? Se incrementan las reservas grasas para aumentar el peso de la paciente. No se olviden que la paciente va a subir de peso a partir de la segunda mitad del embarazo por lo menos unos 2 kilos al mes, unos 500 gramos por semana, en forma normal, ¿no? Y van a aparecer edemas patológicos, que son no patológicos, en los miembros inferiores, pretriviales, que no son patológicos. Podemos palpar en muchas pacientes que aparece la tiroides, podemos palpar la tiroides, y van a aparecer soplos funcionales, porque para el embarazo la mujer realmente va a sufrir unos cambios muy importantes, ¿no? Uno de esos cambios, por ejemplo, es el volumen sanguíneo. Al final del embarazo la mujer va a tener un 50% más de su volumen sanguíneo, ¿no? Un 50% más, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la cantidad de glóbulos rojos, que solo va a subir un 25%. De ahí que la mayoría de pacientes siempre van a tener un poco de anemia, ¿no? Muy bien.
Por esa razón aparecen soplos que no son, que son solamente funcionales y pueden aparecer en muchas pacientes algunos cambios de carácter neurológico, ¿no? Puede haber alteración en el carácter, ¿no? Puede haber alteración en el gusto, cefaleas, ¿no? En algunas pacientes puede pasar eso, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, les gusta comer tierra, ¿no? Que a eso le denominan la pica, que es cambio de gustos. Comidas que antes les desagradaban, ahora la comen, les agrada, les gusta, ¿no? En fin. Olores, por ejemplo, olores, pues ahora hay pacientes que no toleran ciertos olores y que probablemente nunca los vayan a tolerar, ¿no? En fin, vamos a ver ahora estos para el diagnóstico del embarazo. Mejor acá. Para el diagnóstico del embarazo tenemos que tener en cuenta los signos de presunción, de probabilidad y de certeza. Los signos de presunción están dados en general por el organismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos signos de presunción que me van a proporcionar todos los aparatos y sistemas de la paciente, ¿no? Con excepción de los genitales, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, signos inconstantes que pueden aparecer en algunas y en otras no, ¿no? Son variables también porque están más o menos entre la cuarta y las 18 semanas de gestación, ¿no? Y hay manifestaciones muy subjetivas respecto a ello. Y me refiero, por ejemplo, más que la menorrea, las náuseas. Las náuseas matutinas, algunas pacientes llegan a vómito, ¿no? La cialorrea, mareos o una sensación de lipopigna, trastornos en el carácter y la memoria, la anorexia o la hiperorexia. Hay muchas personas que en el primer trimestre de la gestación, en lugar de subir, bajan de peso. ¿No? Es normal en estas pacientes, ¿no? Puede haber trastornos en la visión que pueden hacernos confundir con la probabilidad de una infección del tracto urinario, ¿no? Pueden tener una orina mucho más frecuente, por ejemplo, ¿no? El aumento del tamaño de los senos también es importante. La mujer lo va a referir como algunas lo refieren como dolor, ¿no? Otras lo refieren como sensibilidad en los pezones. Pero es característico el aumento del volumen de los senos. Cuando, por ejemplo, hay un vómito embrionario a las 8 o 9 semanas, no tiene sintomatología en particular. Lo único que la paciente refiere que ya no tiene los síntomas que tenía. Consulta porque ya ella misma dice, ya no tengo nada, doctor, antes tenía náuseas, ahora ya no tengo, antes tenía los pechos hinchados, ahora ya no los tengo, tenía un poco de molestia abdominal, no tengo, parece que no estuviera embarazada, ¿no? Entonces, me doy una ecografía y determina que hay un vómito embrionario, ¿no? Entonces, pasa eso, como por ejemplo con el aumento del tamaño de los senos, ¿no? Lo mismo el aumento del volumen abdominal que paulatinamente se va produciendo, es muy característico. Ustedes pueden comparar a una paciente que no está embarazada con una paciente que tiene, por ejemplo, 12 semanas o 10 semanas de gestación. A pesar de que la paciente no sienta mucho, se nota, es evidente el aumento de las reservas grasas, el aumento de los contornos abdominales, el crecimiento leve del abdomen. Es muy importante eso. Y algunos signos presuntivos que son, por ejemplo, como el aumento de la temperatura, ¿no? La pigmentación, como ya lo hemos dicho, las modificaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Y también van a ver los signos de probabilidad. Probabilidad. O sea, son aquellos que son dados por los genitales, ¿no? Los de presunción, recordamos que son aspectos generales. Los de probabilidad ya tenemos dados por los genitales. Por ejemplo, aquí sí tiene valor la menorrea, ¿no?
La amenorrea, como ustedes saben, es la ausencia de la menstruación. Cuando falta una menstruación, la mujer en edad reproductiva se preocupa, ¿no? Dice, ¿por qué he dejado de menstruar? De repente estoy embarazada, qué sé yo, ¿no? Y aparecen signos vulvovaginales, como por ejemplo que la vagina y el cuello uterino se van a volver algo violáceos. No es que van a ponerse violáceos totalmente, ¿no? Sino que van a cambiar de color. Actualmente la vagina y el cuello uterino tienen un color rosado. Con el embarazo aparece una coloración media violácea, ¿no? Es un signo característico que se denomina, y eso sí tiene que aprender, el signo de Chapman, ¿no? La coloración violácea. Chapman positivo significa la probabilidad de un embarazo. Hay otros signos, bastantes signos, no necesariamente tienen que aprenderlos todos. Por ejemplo, el de Chapman es muy importante. Otro signo que es importante también, por ejemplo, es la palpación, el agrandamiento uterino. Cuando una mujer no está embarazada, el útero mide 5 a 7 centímetros de longitud, es plano o aplanado antero posteriormente. Pero cuando la mujer está gestando, ya se vuelve como una especie de pelotita, gana, digamos, el diámetro antero posterior, se vuelve más redondeado, ¿no? Más redondeado. Por ejemplo, este signo, que es importante, el signo de Noble Budín. Este signo de Noble Budín, si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, este examinador está examinando en el fondo de saco. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los fondos de saco? ¿Vaginales? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? Ya. Entonces, si nosotros ponemos un espejo en la vagina, vamos a ver el cuello, pero a los lados del cuello, encima y abajo, vamos a ver los fondos de saco vaginales, ¿no? Fondos de saco vaginales laterales, superior e inferior. Muy bien. En este caso, para este signo de Noble Budín, ¿no? Este examinador está examinando un signo en una paciente que no está gestando. Y fíjense ustedes, al palpar el fondo de saco lateral, fácilmente puede ingresar al fondo de saco lateral y no pasa nada. Sin embargo, en una gestante, como ya les dije, que había cambiado de forma, el útero se vuelve más redondeado, ¿no? Al querer ingresar al fondo de saco lateral, no va a poder hacerlo porque se va a encontrar con la redondez del útero, ¿no? Entonces, ese es el signo de Noble Budín, ¿no? Hay otro signo que es este signo de Quiscasek, que consiste en que al palpar el fondo del útero vamos a encontrar no una regularidad normal del fondo del útero, sino como el crecimiento de uno de los cuernos superiores, ¿no? Signo de Quiscasek, que es otro signo que ustedes tienen que recordar, ¿no? Chadwick, Noble Budín, Quiscasek, ¿no? Algunas personas le dan mucha importancia a este signo de Osiander, que es la palpación en el fondo del saco lateral del latido del arterio uterino. En el embarazo, como ha crecido, está creciendo el útero, entonces es más fácil palpar. Jóvenes, desde que han venido están conversando, me interrumpen. Si quieren conversar, afuera. Los dos, ¿ah? Usted señorita también. Si quieren irse, no les voy a hacer nada, váyanse nomás. Ya han firmado, pueden retirarse. Y así, hay varios signos. Por ejemplo, este signo de Godel. El signo de Godel me permite a mí coger, digamos, el útero, ¿no? De esta forma, y más que el útero, el cuello del útero, y determinar su reblandecimiento. Normalmente, en una mujer que no está gestando, el útero tiene una consistencia, no digamos dura, pero tiene la consistencia como de la punta de la nariz. Cuando hay gestación,
la consistencia del cuello uterino es como del labio inferior, ¿no? Entonces, en este signo de Godel vamos a poder definir la consistencia del cuello uterino. Ese es otro signo de valor también, ¿no? Los demás son signos que tienen muchos nombres, pero que no. Los principales son los que les he mencionado. Hay otro signo también, el signo de Heger 1 y el Heger 2. Están aquí representados. Fíjense cómo se puede aislar del examen, se puede aislar en el signo de Godel 1 el cuello uterino del útero, que ya está creciendo, ¿ya? Y del signo de Godel 2, perdón, de Heger 2, cómo yo puedo palpar encima del abdomen del útero. Esto es un poco más complicado, más complicado, pero bueno, se puede reconocer también esos signos como de probabilidad. Y bueno, otros signos como el de McDonald, ¿no? que está representado acá, para doblar el útero fácilmente. Normalmente en una mujer no gestante yo no puedo doblar el útero. Recuerden ustedes que el útero es un órgano que tiene dos partes, es intrapélvico y extrapélvico. El cuello está en la vagina, ¿no? Y entonces yo no puedo, en una mujer no gestante no puedo doblar el útero, o sea, fijar el cuello y doblar el útero. Sin embargo, una gestante sí puedo aislar el cuello del cuerpo. Y ese es el signo de McDonald, ¿no? Signo de McDonald. Muy bien. Y los signos de... Bueno, hay más signos, o sea, vamos a cambiar. Vamos a cambiar los signos de certeza. O sea, cuando tengo la certeza de que una persona está gestando. ¿Cuándo tengo la certeza? Cuando yo puedo identificar el latido cardíaco. ¿Cuándo puedo yo identificar el latido cardíaco? Actualmente es mucho más efectivo esa identificación, ¿no? Por ejemplo, clínicamente, si no tengo un ecógrafo, a partir de las 20 semanas, 22 semanas puedo determinar el latido cardíaco fetal. Pero con una ecografía, a partir de las 6 semanas, incluso para algunos ecografistas a partir de las 5 semanas, fácilmente pueden definir el embrión y el latido fetal, ¿no? Los movimientos es la misma cosa más o menos. Clínicamente a partir de las 20-22 semanas, con ecografía a partir de las 8 semanas se puede permitir ver, definir los movimientos fetales. Y la subunidad beta, la presencia de la subunidad beta, que no es más, es una hormona que aparece cuando hay trofoblastos, o sea, cuando hay implantación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener esa presencia de esta subunidad beta. Muy bien. Y acá ya hemos visto eso, y ahora vamos a ver algunos términos que son importantes para ustedes en gestaciones avanzadas. Por ejemplo, esto es para la ubicación fetal, para cuando nosotros querramos ubicar el feto en el abdomen de una madre. Hablamos de un término que es la situación fetal. Situación fetal. Situación fetal no es más que una relación, pero para esto les explicaré. El feto tiene dos polos, el polo cefálico y el polo podálico. Entonces el feto puede estar o en cefálica o puede estar en podálica. Muy bien. ¿Qué cosa es la situación? No es más que la relación entre el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Cuando ambos ejes coinciden, yo digo, el feto está en situación longitudinal. Pero el feto puede estar
en una relación en donde el eje longitudinal de la madre hace un ángulo de 90 grados con el eje longitudinal del feto. En ese caso estoy hablando de una situación transversa. El feto está en situación transversa. O puede ser un ángulo de 45 grados con el eje longitudinal de la madre, en cuyo caso hablo de una situación oblicua, longitudinal, transversa u oblicua. Oblicua, cuando uno de los polos se ubica en una de las fosas iliacas maternas. Eso entonces es la situación fetal. El otro término que tenemos que ver es la presentación fetal. Y tiene mucho que ver con la pelvis. La presentación, o sea, lo que se ofrece al estrecho superior de la pelvis. Ya hemos mencionado que el feto tiene dos polos, por lo tanto, el feto puede tener una presentación cefálica, o sea, que la cabeza se ofrece al estrecho superior, o puede tener una presentación podálica, o sea, que el polo podálico se ofrece al estrecho superior. Cuando el feto está en situación transversa, no hay presentación, por eso se llama situación transversa. No hay presentación, no se ofrece nada al estrecho superior. Muy bien. El otro término que es importante es la actitud fetal. El feto es un contenido que está dentro de un continente, que es el útero. Para que el feto pueda estar en este continente que es el útero, tiene que adoptar una actitud de flexión. O sea, la cabeza debe estar flexionada sobre el pecho, los miembros superiores, los brazos tienen que estar flexionados sobre el abdomen, los antebrazos tienen que estar flexionados sobre los brazos, los muslos tienen que estar flexionados sobre el abdomen y las piernas sobre los muslos. O sea, esta es una actitud normal del feto, una actitud de flexión. De esta forma, el feto está perfectamente ubicado en el continente que es el útero. Sin embargo, pueden haber situaciones en donde la cabeza pierde esta flexión y se presenta de esta forma, ¿no? O sea, en el primer grado de deflexión. Cuando la cabeza está en flexión, lo que se ofrece al estrecho superior de la pelvis es el occipital, específicamente el occipucio. Vamos a tener en cuenta esto, ¿ya? Muy bien. Cuando la cabeza está en su primer grado de deflexión, lo que se ofrece al estrecho superior es la fontanela mayor, la fontanela bregmática. En un segundo grado de deflexión, lo que se ofrece al estrecho superior es la frente. Y en un tercer grado de deflexión, lo que se ofrece al estrecho superior es la cara. Ahora, hemos dicho que cuando está en flexión, lo que se ofrece es la cabeza, pero lo que yo voy a palpar para saber si está en flexión o no es el occipucio. Hago mi tacto, palpo la cabeza y puedo palpar el occipucio. Entonces digo, esta es una presentación cefálica, modalidad de vértice, porque estoy palpando el occipucio. Cuando palpo el bregma, ya todos conocemos el bregma, la fontanela bregmática, es un hueco que está ahí en la cabeza
del producto y que tiene una forma romboidal, ¿no? Entonces yo con el dedo puedo palpar esta forma de esta fontanela, y entonces cuando palpo eso digo, esta es una presentación cefálica de Bregman. Cuando estamos en un segundo grado de deflexión, ¿no? Y lo que se ofrece es la frente, entonces palpo la cabeza y palpo mi punto de referencia, es la raíz de la nariz o la glabela, ¿no? Si palpo esto, digo, es una presentación cefálica de frente, ¿no? Y si por último está en su tercer grado de deflexión o deflexión máxima, lo que voy a palpar es el mentón. Y entonces voy a decir, esta es una presentación de cara, perdón, una presentación cefálica de cara, ¿no? Muy bien. Eso cuando estamos frente a una presentación cefálica. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que estamos diciendo, ¿no? Esta es la flexión, por los occipucio, primer grado de flexión, el Bregman, segundo grado la glabela, la raíz de la nariz, y tercer grado el mentón. Esta es una presentación cefálica, decía, pero en una presentación pelviana, o sea, cuando el feto ofrece sus nalgas al anestesia superior, tengo dos diferentes modalidades, ¿no? Una que es, cuando el feto ofrece sus nalgas de esta forma, ¿no? Ofrece sus nalgas y sus pies, o sea, está como en cuclillas, ¿no? Entonces, esta variedad de posición se llama completa, presentación podálica completa, ¿no? Cuando yo palpo, voy a palpar no solamente nalgas, sino probablemente los pies. Y la otra modalidad de presentación de nalgas es la incompleta, que es cuando, por decir una cosa, el feto se está besando los pies, o sea, solo ofrece las nalgas. Esa es una presentación variedad incompleta. Muy bien, gracias. Aquí tienen, por ejemplo, la variedad completa, nalgas completas, nalgas incompletas, o nalgas puras, le dicen algunos. Muy bien. El otro término que vamos a ver ahora es la posición fetal. ¿Qué es la posición fetal? También es una relación entre el lado derecho o lado izquierdo de la madre en relación al dorso del feto. Si el dorso del feto está hacia el lado derecho, diré que la posición fetal es derecha. Si el dorso del feto está a la izquierda, diré que la posición fetal es a la izquierda, ¿no? Muy bien. Aquí tienen, por ejemplo, unas figuras que me dice, como ustedes pueden ver, el estrecho superior es pues un círculo, ¿no? Entonces, la cabeza, si yo tomo como punto de referencia el occipital, por ejemplo, el occipucio, este occipucio puede estar en relación al promontorio, puede estar en relación al pubis, puede estar en relación a esta rama, o a esta, o a aquella, etc. A eso se conoce como la variedad de posición, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas figuras que me van a permitir ver dónde está el dorso, y también me van a permitir ver la variedad de posición.
Por ejemplo, en este caso, si que alguien me pueda decir, a ver, cualquier, el dorso de este feto, el dorso de este feto está en posición, en situación derecha-izquierda. Posición, perdón, derecha-izquierda. Derecha. Muy bien, derecha. Y este, evidentemente, está a la izquierda. Muy bien. Pero vamos a ver la variedad de posición. Variedad de posición. Fíjense ustedes, para ver la variedad de posición, esto es muy importante, tenemos que dividir al estrecho superior en una parte anterior y una parte posterior, o sea, hacer una línea imaginaria, ¿no?, por la mitad, de tal forma que de la mitad hacia el pubis es la parte anterior, de la mitad hacia el sacro es la parte posterior. Y también tenemos que dividir a la pelvis en izquierda y derecha, ¿no? Entonces, si nos colocamos así, ¿no?, este lado será derecho y este lado será izquierdo, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Y de ahí podemos obtener la variedad de posición. Si estamos frente a una presentación cefálica y el occipital está, por ejemplo, así, de esta forma así. Este occipital está en una posición anterior o posterior. Anterior, ¿no es cierto? Si yo pongo la cabeza de esta forma, lógicamente estará en una posición posterior. Entonces, de ahí nacen las variedades de posición. Son 8 variedades de posición. ¿Ya? ¿Alguien tiene un plumón por casualidad para escribir eso? Entonces, la variedad de posición más frecuentemente usada es esta de acá. No usada, sino de presentación, es la variedad occipito, ilíaca, izquierda, anterior. Occipito, ilíaca, izquierda, anterior. ¿Se entiende, no? La cabeza está acá. Está en relación al hueso ilíaco. Occipito ilíaco. Es izquierda y es anterior, porque está en relación al pubis. ¿Sí? Y si digamos que la cabeza está acá, la llamaríamos, diga usted, sí, occipito, ilíaca, derecha, anterior. Muy bien. Pero podría estar en esta posición, o sea, sería una occipito ilíaca derecha transversa, ¿no? Transversa. Igual sería en el otro lado, occipito ilíaca derecha transversa. Y si se ubicara la cabeza acá, en relación al pubis, sería una occipito pública. Les he mencionado 4 variedades de posición: la occipito ilíaca izquierda anterior, la occipito ilíaca derecha anterior, la occipito ilíaca izquierda transversa, la occipito ilíaca derecha transversa y la occipito pública. Sí, son variedades anteriores porque están, repito, en relación al pubis. ¿Qué tiene que hacer eso? ¿Qué importancia tiene esto? En el tercer mecanismo, en el tercer tiempo del mecanismo del trabajo de parto, el tercer tiempo se denomina rotación interna. ¿Ya? Así se denomina.
Les explico esto para que me entiendan la importancia de la variedad de posición, rotación interna. ¿Qué significa eso? Que el feto, de donde esté, debe rotar a occipito pública, necesariamente, de donde esté. Si está en una occipital izquierda anterior, en una derecha anterior, en una izquierda transversa, en una derecha transversa, debe rotar a occipito pública. Y eso se da en el tercer tiempo, en el mecanismo de parto, que se llama rotación interna. Una vez que esté en occipito pública, lo siguiente es el parto de la cabeza. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, para ver la importancia, repito, de estas variedades de posición, ¿cuánto tiene que caminar una occipito ilíaca derecha anterior para llegar a occipito pública? Poco. ¿Cuánto tiene que caminar? Grados. 45 grados. ¿Cuánto tiene que caminar una occipito ilíaca derecha transversa para llegar a occipito pública? 90 grados. 90 grados. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es más fácil? Caminar, desplazarse en 45 grados, 90 grados. 45. Más fácil es 45 grados. Por lo tanto, esa paciente cuya variedad de posición está en una occipito ilíaca izquierda anterior va a tener un trabajo de parto más fácil, un parto más fácil, menos tiempo, menos dolor. A diferencia de la que va a recorrer 45 grados, que va a tener un poco más de dolor, más tiempo de trabajo de parto, qué sé yo. Entonces, repito, les estoy mostrando solamente las variedades de posición anteriores. Porque, ¿qué pasa si yo le muestro, por ejemplo, una variedad posterior? Esta, por ejemplo, de acá. Esta es una variedad posterior. Esta es una variedad posterior. El occipital, el occipuccio, está dirigiéndose a la parte posterior, al hueso ilíaco posterior. Y entonces, este feto, ¿cuánto debiera rotar para llegar a occipito pública en su rotación interna? 90 más 45. Más de 90 grados, ¿no? 90 más 45, 135 grados, ¿no? Entonces el trabajo de parto va a ser más difícil, más laborioso, más dolor. La paciente se va a deshidratar más tiempo. Pero esta variedad de posición occipito ilíaca derecha posterior per se es distóxica. O sea, en ese camino de querer rotar a occipito pública se va a atracar, no va a rotar. Si es que el feto es de tamaño normal, se va a atracar. Entonces va a constituir un parto obstruido. No va a avanzar. Porque, repito, necesariamente para poder tener el parto, necesariamente tiene que llegar a occipito pública. Entonces, esta es una variedad distóxica. Si ustedes examinan a una paciente y encuentran una occipito ilíaca derecha posterior, pues no probable que tengan que operar, no va a progresar esa parte, ¿no? Y así, en todo caso, si fuera una izquierda posterior, va a tener que rotar un gran camino para ponerse en occipito. Y también puede atacarse, el parto va a ser largo, qué sé yo. ¿Han comprendido esta parte, por favor? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, es lo que hemos visto, ya la variedad de posición, lo que hemos visto ahora. Bueno, y entonces, esta figura no tiene más que el objeto de definir qué cosas son los puntos de referencia y puntos de reparo. Siempre es un poco oscuro, no así claro, definir eso. Yo prefiero que se queden con el punto de referencia. ¿Qué es el punto de referencia? Lo que hemos dicho. Si la cabeza está flexionada, yo palpo, a mi tacto, le voy a palpar un punto de referencia que es el occipucio. Si la cabeza tiene un grado de deflexión,
¿Qué voy a palpar? El fontanero. Si la cabeza tiene un segundo grado de flexión, la raíz de la nariz. Si la cabeza, si yo le puedo palpar la frente, perdón, el mentón, será una presentación de cara. Entonces, estoy señalando mis puntos de referencia, donde yo puedo hacer el diagnóstico del tipo de presentación. Esto es lo mismo que hemos visto ya, ¿no? Lo mismo, exactamente. Aquí estamos hablando, aquí está, por ejemplo, aquí está la fontanela magmática, forma de ronda. Esta es la fontanela posterior y occipital que tiene la forma de un triángulo. Entonces yo puedo palpar el occipital y puedo palpar el hueso ilíaco y determino la variedad de posición, ¿no? Una occipito, ilíaca, izquierda, anterior. ¿Sí? Y así, occipito, ilíaca, izquierda, transversa, occipito, ilíaca, izquierda, posterior, occipito sacra. Hay un occipito sacra. En una occipito pública, cuando el feto nace mirando el suelo. En una occipito sacra, el feto va a nacer mirando el techo. No va a nacer, por supuesto, no es posible separar. Y así tienen ustedes una derecha anterior, una izquierda anterior, una izquierda transversa, una derecha posterior. Son las variedades de posición. Y acá tenemos un resumen de lo que acabamos de ver. Un resumen. En la presentación cefálica, en una actitud de flexión, vamos a tratar el vértice o el occipucio, ¿no? Y en una presentación de blegma, la fontanela mayor, en la frente la glabela, y en la cara el mentón. En una presentación pelviana, lógicamente mi punto de referencia será el sacro. Y en una situación transversa, simplemente no hay presentación. Algunos dicen que pueden palpar el hueco axilar de la rodilla costal. Pero no es así. Bueno, en el interrogatorio ya sabemos ya las leyes y los datos que son importantes, la fecha de última regla, evidentemente el peso inicial. Lo importante aquí es que determinar que un embarazo de término está entre las 37 semanas y 41.6. Un embarazo pretérmino entre las 20 y 22 semanas y las 36.6 semanas. Y postérmino después de las 42 semanas. Para el cálculo de la fecha oral del parto, la regla que se usa es la regla de Naegeli, la fecha de última regla más 7 días o más 3 meses. Entonces ahora ya tienen aplicaciones en el celular, tienen los gestogramas, que ya realmente esto ha pasado ya. Es importante en el examen clínico el peso, la presión arterial y los genitales, los externos, la esternoscopía, la colposcopía si es necesario, la ecografía. También se completa el examen obstétrico con una palpación de mamas, aunque no se debe palpar las mamas con una mama funcional. Señor alumno, retírese de la clase. Retírese de la clase. Los sinvergüenzas son los peores. Sinvergüenzas. Y bueno, en la exploración del abdomen, al final de la gestación, vamos a tener que realizar nuestras maniobras de León para poder determinar lo que ya hemos visto: la presentación, la posición, la situación, la altura de presentación fetal, ¿no?
vamos a ver primero las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold se realizan de la siguiente forma. Si la paciente está con la cabeza acá, los pies acá, por lo tanto, este es su lado derecho y este es su lado izquierdo. La primera maniobra de Leopold la debo realizar mirando la cara de la paciente y abrazando con mis manos el fondo del abdomen para tratar de determinar qué es lo que hay en el fondo del abdomen. Y al finalizar el embarazo, lo que habitualmente hay en el fondo del abdomen es una tumoración grande de límites imprecisos y blanda, que eso corresponde al polo nodal. Entonces, si yo palpo eso, ya estoy pensando que probablemente en el fondo esté el polo nodal. La segunda maniobra de Leopold la hago con mi mano izquierda, empujo ligeramente el abdomen de la madre hacia el lado izquierdo y con la mano derecha palpo de esta forma, tratando de el borde lateral del útero, tratando de descubrir una superficie lisa que correspondería al dorso uterino. Y luego con mi mano derecha empujo hacia mí el abdomen, el lado lateral del útero, y voy a palpar probablemente partes fetales, rodillas, pies, codo, mano. Entonces puedo decir, ¿no? Si encuentro en este lado izquierdo el dorso o la superficie lisa, puedo decir que es izquierda. Si es al revés, puedo decir que es derecha. La tercera maniobra de Leopold, ya no mirando la cara de la paciente, es para determinar qué es lo que se ofrece al destecho superior. Y la tercera maniobra la hago así, con la mano estirada de esta forma. Entonces, por encima del borde superior de la sínfisis del pubis, por encima de este borde superior, pongo mis manos así. Y si la cabeza está ofreciéndose el destecho superior, voy a palpar una tumoración redondeada de límites precisos, dura, y que a la maniobra del peloteo, yo puedo movilizar o pelotear la cabeza. Entonces, si es que es así, entonces ya puedo decir que es un feto en presentación cefálica, posición izquierda, y que está en una situación longitudinal, por supuesto. Pero puede ser que yo palpe de esta forma, ¿no? O sea, encuentre, mejor dicho, el fondo uterino, una tumoración dura, redondeada, que la puedo redondear. Y en lo que se ofrece el destecho superior, voy a encontrar pues una tumoración grande, blanda, y entonces podré decir que es una presentación cefálica, nodálica. Sin embargo, prácticamente el 96% de las presentaciones son cefálicas. Solo un 3.5% son orales y un 0.1% son presentaciones anormales. O sea, lo que más frecuentemente voy a determinar es una presentación cefálica. ¿Ya? Aquí tienen, por ejemplo, una descripción de la primera maniobra de Leopold, cómo estoy abrazando el útero y cómo voy a palpar esa tumoración blanda, grande, ¿no? De límites imprecisos. Aquí tenemos una segunda maniobra para determinar el dorso fetal. Fíjese cómo esta mano,
esta mano se pega al feto, el objetivo es empujar el feto para un lado y con la mano derecha puedo palpar si es que hay una superficie lisa, ¿no? Y luego voy a empujar hacia el otro lado y voy a poder palpar las partes fetales. Hay que tener destreza realmente, porque esto lo puedo hacer fácilmente en una paciente delgada, pero en una paciente obesa es bastante complicado. Hay que tener calma, manos delicadas, porque el abdomen de la paciente no te va a tolerar que hagas movimientos bruscas, ¿no? Y bueno, y esta es la tercera maniobra. Fíjese cómo está la mano para hacer la maniobra del PLP, ¿no? PLP. Y esta es la cuarta maniobra. La cuarta maniobra tiene por objeto determinar la altura de presentación. Me estoy refiriendo básicamente, el objetivo del trabajo del feto es llevar al feto al exterior. Por lo tanto, hay nosotros vamos a poder palpar diferentes alturas de presentación del feto. Entonces, cuando yo hago el examen abdominal, lo único que puedo definir o decir respecto a la altura de presentación es si la presentación está alta o ha ingresado al estrecho superior. Alta significa que la cabeza no ha ingresado al estrecho superior. Cuando ha ingresado, diré ha ingresado al estrecho superior. Pero ¿cómo voy a saber eso? Con la cuarta maniobra del ojo. La cuarta maniobra del ojo me permite deslizar mis manos entre la cabeza del feto y el estrecho superior. Si yo puedo hacer eso, ambas manos, si yo puedo hacer eso, diré la altura de presentación es alta. Si la cabeza ya ingresó, no voy a poder decir eso. Entonces diré que la presentación en los libros dice está encajada, pero no está encajada como vamos a ver más adelante, simplemente que ha ingresado al estrecho superior. Muy bien. El examen obstétrico tiene dos momentos, el examen abdominal y el tacto vaginal. Para poder hacer el examen abdominal tengo que medir la altura uterina. O sea, eso lo hago con una cinta poco extensible desde la sínfisis, el borde superior de la sínfisis del pubis al fondo uterino, ¿no? Y más o menos en forma gruesa, digamos, podríamos decir, si el fondo uterino está a la altura del ombligo, podría decir que la gestación está entre 20 y 22 semanas. Si el fondo del útero está entre el ombligo y la sínfisis del pubis, podría decir que esa gestación es de 14 y 16 semanas. Si el fondo uterino está entre el ombligo y la sínfisis y la hipófisis sifoides, dice que está con una gestación de 28 semanas. Eso en forma grosera, a ojo de buen cubero, como se dice, ¿no? Y más o menos también, cuando yo mido la altura uterina entre las 25 o 30 semanas, si yo mido una altura uterina, por ejemplo, de 20, 21 semanas, 21 centímetros, voy a decir, esta es una gestación de más o menos 20 semanas. Si mido una altura uterina de 28 centímetros, seguramente en forma grosera también podría decir que es una gestación más o menos de 28 semanas, ¿no? Más o menos. Lógicamente esa no es la forma correcta, ¿no? Muy bien, para la auscultación fetal, con la ecografía hemos visto a partir de las 5 semanas puedo determinar el latido fetal dependiendo del tipo de ecógrafo, con ultrasonido, o sea, con el detector de latidos a partir de las 12 y con un estetoscopio a partir de las 20 22 semanas, ¿no? Y después tendré que realizar una exploración pelviana. La exploración pelviana me va a servir para determinar el tipo de pelvis, ¿no? El cuello uterino, si tiene incorporación, borramiento y dilatación, y la altura de presentación, ¿no? Muy bien. Eso lo van a ver ustedes más adelante
con más precisión. Y acá solamente para recordar la anatomía de la pelvis. Si recuerdan ustedes rápidamente, vamos a hacer un repaso, ¿no? El promontorio, sus alerones, el borde superior de la sínfisis del pubis, la línea pectínea, la línea hidropectínea y la línea acuática. Aquí, para ver simplemente la entrada al desecho superior, diámetro no sé. Este sí, es la entrada al desecho superior de la pelvis, que es esta, la entrada al desecho superior, la pelvis verdadera. Aquí tenemos en esta vista, por ejemplo, la entrada al desecho superior de la pelvis, la excavación pelviana para medir el estrecho medio y el plano de salida, que es el estrecho inferior de la pelvis. Entonces, el diámetro, en el estrecho superior de la pelvis tenemos tres diámetros que van a tener que recordarlos: los diámetros antero-posteriores, los diámetros transversos y los diámetros oblicuos, ¿no? El transverso, por ejemplo, es el que hay un transverso útil, que es el que vamos a ver una vez, ¿no? El transverso anatómico, que no nos interesa, que es este. El que nos interesa es el transverso útil, que es el que divide a la pelvis en dos mitades iguales, ¿no? Y que mide 12.5 centímetros. El otro diámetro son los oblicuos. Los oblicuos son dos oblicuos, uno derecho y uno izquierdo, que van, el derecho, por ejemplo, va de la línea pectínea al alerón del sacro, del lado derecho al alerón del lado izquierdo, y el derecho al alerón del lado izquierdo. Entonces, el oblicuo derecho se denomina derecho por su sitio de nacimiento, o sea, por la eminencia o por la línea hidropectínea derecha. De aquí nace el oblicuo derecho, por la eminencia hidropectínea derecha, y este es el izquierdo. ¿De acuerdo? Que mide, el más grande es el izquierdo, el más grande es el izquierdo, por eso es que la mayoría de unidades de posición son izquierdas, ¿no? Transversas o anteriores izquierdas, porque en el mecanismo del trabajo de parto en el primer tiempo, ¿no? Una de las partes de este primer tiempo es que la cabeza busca el mayor diámetro de la pelvis, ¿no? Con las contracciones uterinas, la cabeza va a buscar el mayor diámetro y siempre se ubica en el lado izquierdo, o casi siempre, porque el oblicuo izquierdo es mayor, de 12.5 centímetros. Y estos son los diámetros antero-posteriores, ¿no? Que son los diámetros importantes del estrecho superior, que el más importante es el conjugado diagonal. Este es el más importante, ¿no? Porque nos va a permitir definir si es una pelvis obstétrica o no. No debemos palparlo realmente. Yo no puedo palpar si yo palpo el promontorio en una paciente para hacer el examen ginecológico, si palpo el promontorio, esa es una paciente con pelvis estrecha, no debo palpar, ¿no? Bueno, lo más importante en relación al tamaño sería el conjugado obstétrico, que es este, que va del promontorio a la cara interna, al culmen, que es la parte más sobresaliente del pubis, y es exactamente el diámetro que le va a permitir el paso de la cabeza fetal, ¿no? Entonces, este mide 10.5 centímetros. Muy bien, estos son los diámetros del estrecho medio, ¿no? Hablamos en este caso de la mitad de la parte excavada del sacro, hablamos también de las espinas ciáticas y del borde interno, de la cara interna de la sínfisis del pubis.
También hay unos diámetros ahí que aquí está, este diámetro es importante. Se llama subpubis o mi sacro subpubis. Entonces, la parte de mitad del sacro, mi sacro subpubis, que mide 12 centímetros. Y el biciático, que va entre las dos espinas ciáticas. Estas son las espinas ciáticas. Este es el diámetro biciático, es importante también. El estrecho medio. Y acá tenemos el estrecho inferior. En el estrecho inferior de la piel, que es el plano de salida, tenemos el biisquiático, que habla de las tuberosidades isquiáticas, no confundir las tuberosidades isquiáticas con las espinas ciáticas, ¿no? Tuberosidades isquiáticas, el coxis, que son parte del estrecho inferior. Individual. Nada más. Ya. Entonces, todos los diámetros antero-posteriores, si nosotros los unimos, formamos una cosa que se llama la curva de Caros. Y no es más que el eje de la pelvis. El camino por donde el feto tiene que salir al exterior no es un tubo derecho, recto, es esta curva de Caros, es una J. El feto desciende de esta forma y sale así, ¿no? Esta es la curva de Caros, así se llama. Y muy bien, esto es lo último que vamos a hacer, que son los planos de Hodge. Esta clase es un poco pesada a veces. Son 4 planos de Hodge. Los planos de Hodge son como para determinar por dónde va a pasar el feto, o sea, la altura de presentación, los lugares por donde tiene que recorrer el feto desde que está arriba, o sea, antes del estrecho superior, hasta la salida. El primer plano de Hodge corresponde al borde superior de la sínfisis del pubis y al promontorio. El segundo plano pasa por el borde inferior a la parte del misacro. Son paralelos a la anterior. El tercer plano pasa por las espinas ciáticas y el cuarto plano pasa por el coxis. ¿Ya? Entonces, cuando la cabeza está antes del estrecho superior, digo que está en -3, alta o flotante. Cuando la cabeza atraviesa el estrecho superior, ¿ya? Y llega pasa el borde de la sínfisis del pubis, digo que está en -2. Si esta cabeza ingresa y está a la altura de las espinas ciáticas, digo que está en -3 o está encajada. Es muy importante esto. Cuando la cabeza está alta en -3 o flotante, y cuando la cabeza ha llegado a las espinas ciáticas. En eso no hay ninguna discusión. Si ustedes hacen el tacto y palpan las espinas ciáticas y palpan la cabeza, dicen, esta cabeza está en 0, en estación 0. Por lo tanto, está encajada. No hay problema. Aquí en la China es la misma historia. Lo mismo que cuando la cabeza está alta o flotante, ¿no? Sin embargo, cuando la cabeza atraviesa el estrecho superior, ahí ya vienen las disquisiciones que son, por ejemplo, alta o flotante decimos -3. Cuando la cabeza atraviesa el estrecho superior, decimos que está insinuada. ¿Qué significa insinuada? Si yo les pidiera a ustedes que se paren en el umbral de la puerta, ¿dónde se pararían?
Mitad, mitad. ¿Y estaría usted adentro o afuera de la habitación? Entra. Si está usted parada en el umbral de la puerta, ¿estaría afuera o adentro? No está ni afuera ni adentro. Ni afuera ni adentro. Está en el umbral, ¿no es cierto? Muy bien, eso es de los dos. ¿Ya? Un poco más abajito, 1 centímetro más abajo, decimos que la cabeza está fija. ¿Ya? O sea, significa que ya la cabeza ya salió de la habitación, está afuera. Y un poco más abajo decimos que está encajada, o sea, a la altura de las espinas ciáticas. Y cuando está un poco más abajo, 1 centímetro más abajo, hablaremos de que está profundamente encajada, ¿no? Para eso nos sirven los planos de coche. Eso lo van a ir aprendiendo paulatinamente conforme avancen en este curso, ¿ya? Y solamente nos queda repasar algo de la estructura de la cabeza. Recuerden que el hueso occipital es solo un hueso que tiene a su lado la fontanela occipital, que es triangular. Luego vienen los parietales, que están unidos por la sutura sagital y además tiene relación con la sutura, con la fontanela blegmática, y está en relación con el frontal, que también son 2 huesos, ¿no? La misma historia, la fontanela blegmática, que mide más o menos 2 por 2, que es hexagonal. La triangular solamente mide 1 centímetro, ¿no? Y los diámetros, que sí van a tener que aprender algunos de los diámetros de la cabeza frontal, ¿no? Solamente los menciono aquí, nada más, el más importante, por ejemplo, ustedes van a escuchar constantemente cuando hablen de la ecografía del diámetro impar. El diámetro impar. Lo normal es que acá dice entre 9,5 y 9,8 centímetros. Muchas personas consideran que lo normal 9,5, conocido 9,5 y es una cabeza grande, ¿no? Pero otros pueden decir que está hasta 9,8. Y luego vienen los diámetros, ¿no? El suboccipito blegmático, que es el diámetro que se ofrece cuando la cabeza está en occipitio, o sea, en presentación de vértice, ¿no? O el sincípito miltoniano, que cuando la cabeza está en una presentación de frente, ambos miden 9,5 centímetros, por lo tanto es posible un parto vaginal, ¿no? O el diámetro suboccipito frontal, cuando la cabeza está en una presentación de frente. Y acá hay otros diámetros, sincípito miltoniano, que son diámetros de frente, en la presentación de frente, que no es posible un parto con ese tipo de diámetros. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Espero que todo haya estado claro. Muchas gracias.